Hola gente, ¿cómo le va? Bienvenidos, bienvenidas a esta entrega viernes de la sobremesa. El martes, si mal no recuerdo, hablábamos del caso, miércoles hicimos el caso del joven Wilson, 18 años, víctima de un accidente de moto. Y la mamá que denunciaba a Amparo Roberto Televidente es un supuesto caso de negligencia médica desde el punto de vista en que suspendieron una cirugía, va y ven en cuanto a la teoría sobre un estudio o no, y aparentemente una mezcla de medicamentos y una atención que no era la adecuada. En instante vamos a compartir el video cuando alzan el féretro de Wilson a una ambulancia. Así lo llevaban porque en las últimas horas se confirmó su deceso. Imagínense ustedes, hasta la semana pasada trabajaba como delivery, un chico sano, con mucho futuro por delante. Un accidente, el responsable del accidente lo lleva al hospital, pero termina siendo el lugar en donde le deben salvar la vida y encontrar una respuesta positiva, en donde según la mamá no se dio eso y él allí encontró la muerte. Le informaron de la muerte cerebral de Wilson. La familia gestionaba todo el traslado para un sanatorio privado, ¿verdad? Pero no le permitieron luego eso. Ni siquiera le habían dado los estudios donde constataba la lesión y demás, ¿verdad? Entonces la familia que se organizó dijo, vamos a llevarle a un sanatorio privado, vamos a ver, y le dijeron no. Y tampoco le quisieron entregar las tomografías para que ellos puedan consultar de manera externa con un profesional que de por ahí podía dar otra visión. Y mientras tanto, mientras todo ese suplicio, Wilson estaba en una camilla, ni siquiera tenía una propia habitación o una cama digna, o sea, siendo que estaba... murió prácticamente en una camilla. En realidad Él él murió, llega, sí. llega, una vez que haya llegado, después de esto inmediatamente le llevan, le hacen una primera placa, hasta ahí bien, ¿verdad? Pero después de la placa le pidieron a la señora que espere una segunda. Transcurrieron, según su relato, 24 horas. 24 horas después le hacen una segunda placa. Esa segunda placa revela la gravedad de la situación y le dicen no vamos a poder darle lectura directa a esta placa porque la persona que entiende está ahora de turno en Hernandarias y habría que ver, ¿verdad? Y lo peor de todo, lo de la sonda. Estaban controlando y no salía el pipí por la sonda. ¿Por qué no salía? Y se pone a decirle, esperan, pues no está saliendo nada. Ay, nos olvidamos, está cerrada la sonda. Pobre hombre que cuando abren la sonda llenaron dos bolsas, ¿verdad? O sea, tanto es el desinterés, tan mal le hacen pasar a la gente que ni las sondas son capaces de recibir. Es lamentable, no es la primera denuncia y ya estamos con la directora, la doctora Katia Ayala, justamente del Regional de Ciudad del Este. Doctora Ayala, bienvenida. Hola, muchas gracias a ustedes y a la audiencia por la oportunidad. Doctora, ¿qué reporte tienen del caso de Wilson? La mamá expuso esto, un caso de aparente negligencia médica. ¿Usted qué tiene para decirnos? Bueno, realmente voy a hacer un relato más o menos de cómo llegó Wilson al hospital. Él había sufrido un accidente automovilístico de moto en la tarde del viernes, ¿verdad? Fue auxiliado por la persona que lo accidentó, traído al hospital. Él estaba en un buen estado de conciencia, se le practicó una primera tomografía en donde ya se veían varias lesiones, pero que no tenía todavía criterios quirúrgicos. Fue evaluada esa tomografía por la neuróloga del hospital, ¿verdad? Y ella indicó que sea mantenido en observación una nueva tomografía nuevamente a las 24 horas posterior al accidente y una reevaluación neurológica. Eso se volvió a repetir, esa tomografía nuevamente, se le informó obviamente eso todo a los familiares, se volvió a repetir esa tomografía donde se veían zonas, como se llaman, zonas epileptológicas que pueden llegar a causar convulsiones. En la segunda tomografía él estaba todavía en buen estado de conciencia, por eso la neuróloga había indicado seguir en observación, ¿verdad? Al presentar un episodios de
de convulsión. En realidad, las zonas de lesión eran luego de esperarse que pueda él convulsionar, por eso él seguía en observación. Él estaba, como dijeron también, él estaba en una camilla, ¿sí? Porque muchos de ustedes saben que el hospital regional es un hospital en donde la urgencia es compartida tanto por el servicio de clínica médica como el servicio de cirugía. Y realmente nosotros nos vemos colapsados por la cantidad de pacientes que tenemos en el hospital. Entonces usamos las camillas de observación como camas de internación, que no es lo adecuado, sí, nosotros reconocemos, pero ante la alta afluencia de pacientes nosotros no podemos negar esa internación a la gente. Ahora, Entonces, una parte, doctora, para entender bien, la primera tomografía, ¿cuándo le hacen? La primera tomografía al ingreso. Al ingreso que... Cuando él llegó. Que fue un viernes, tengo entendido, ¿no? El viernes. Sí, ¿y la segunda? La segunda tomografía fue cuando él comenzó a presentar algunos signos de alteración. ¿Qué día? Neurológica. ¿El sábado? Sí, el sábado. O sea, 24 horas después. ¿Eso nomás lo dice el protocolo o ustedes pudieron haber tomado una intervención antes? Eso es lo que dice el protocolo. Justamente la evaluación de la neuróloga fue que ante cualquier signo de alteración de sensorio, él sea repetida esa tomografía. Doctora, le quiero hacer una pregunta con relación al diagnóstico. Vio que estuvieron ahí unas cuantas horas esperando la camilla, la afluencia de gente. ¿Se puede dejar sin tanto tiempo, sin un diagnóstico, tantas horas que podrían ser claves para tratar de identificar qué está pasando y cómo se puede salvar la vida de un paciente? Y sobre todo, ¿se puede evitar que el paciente reciba también la atención o un diagnóstico de un profesional externo? ¿Por qué hicieron eso, doctora? Él estaba en una camilla acompañado por todo el servicio de cirugía, de neurología y de clínica médica. Él estaba siendo acompañado, por eso es que la neuróloga había dejado una indicación de seguimiento. Pero el estudio lo que no se pudo realizar y ellos querían llevar para que otro profesional, yo entiendo que estén, pero ustedes pues no les da no les da la capacidad porque tienen tanta gente. Y mientras tanto hubo horas donde este muchacho estuvo nomás en una camilla, doctora. Imagínese que ni siquiera le abrieron la sonda. Estaba todo con esa segunda evaluación por un externo, ellos solicitaron recién ya cuando se diagnostica la muerte encefálica. Doctora, la mamá también contó de que aparentemente médicos residentes recibieron vía WhatsApp la medicación de una doctora ya con experiencia y que aparentemente se les mezcló los frascos, se habrían confundido de medicación y que al instante de aplicarle el medicamento, Wilson ya estaba, con espuma en la boca y ciertas reacciones. ¿Eso es cierto? No. La administración de medicamentos es realizado por el servicio de enfermería, por el departamento de enfermería. Y como las lesiones de Wilson, como les dije recién, eran en zonas que pueden causar convulsiones. La frente, principalmente donde él tenía las lesiones, eran zonas donde puede llegar a convulsionar. Por eso es que anterior, cuando comienza a alterar sensorio, él ya presenta una primera convulsión y eso empeora más su cuadro. Doctora, cuando se da esa convulsión y la mamá asustada, ¿verdad? Cuando ve la espuma y demás, se va y pide ayuda y socorro, le dicen, no es nada. Le dicen y como que le limpiaron la boca y le dejaron. ¿A qué responde esto, verdad? ¿Por qué Porque ella lo que se sintió es una falta de interés, una falta de importancia, porque para ella es su todo, su hijo. Yo llegué a hablar con la mamá, esa parte ella nunca me manifestó, porque cuando él comienza a convulsionar se le hace sus medicamentos para que ceda esa convulsión. Cuando yo hablé con ella, eso ella le mostramos, doctora, ¿le parece el material para que usted pueda también escucharla? Cierto, eso es verdad. Hasta ahora está en la camilla. Imagínate, desde el viernes había un practicante que tenía 3 ampollas que tenía que poner en un suero
Y cuando al llegar ahí para poner, se confundió porque son 3 ampollas diferentes que tenías que poner. Mi hijo no estaba orinando más, no estaba orinando. Le preguntamos, supuestamente, le preguntamos por qué no está orinando. Y nos dijo, ese pasa así, no, porque él ya tiene muerte cerebral. Se agarró la enfermera, miró, había sido, la sonda estaba trancado. Imagínate un poco. Doctora, esto es lo que decía la mamá. Ella reasegura de que hubo esa confusión, que sacó espuma por la boca el chico y que los residentes le aplicaron la medicación. Para usted no hubo negligencia médica, para usted se obró como correspondía. Dentro del protocolo de atención en trauma, todo lo que fue hecho con Wilson está estipulado. Entonces, si hablamos de la aplicación de la medicación, ¿pasa entonces por responsabilidad de enfermería? Sí. ¿Y hay un sumario abierto por lo menos para darle a esta pobre señora una explicación de lo que pudo haber pasado, doctora? Están haciendo los cierres correspondientes de la ficha, porque todas las muertes que ocurren dentro del hospital se auditan las fichas para ver cómo fue el correr de los eventos. Doctora, con relación a los insumos que le hicieron comprar a la mamá de Wilson por el monto de aproximadamente 1 millón de guaraníes, le dijeron, necesitamos todo esto para operarle. Y después, cuando ella consigue, con ayuda, ¿verdad?, consigue los insumos y demás, le dicen, bueno, pero queremos que sepa, señora, que tu hijo no se va luego a salvar. Si se opera, se va a morir en el quirófano, o si no, después. ¿Cómo es que pueden...? Las lesiones de la segunda tomografía, ¿verdad?, mostraban ya cierta gravedad y él presentaba cierta alteración de sensorio. Ya las pupilas ya no reaccionaban como tenían que reaccionar. Entonces, justamente la evaluación neurológica que hace la neuróloga en ese momento es ya de una intervención como para tratar de descomprimir el cerebro, pero ya con mucho riesgo, ¿verdad? El deterioro de Wilson fue tan rápido que se deterioraba muy rápido. La intervención quirúrgica fue indicada ya con un estado muy grave, muy delicado, y obviamente nosotros sabemos que todo tipo de intervención tiene su riesgo, ¿verdad? Y esas advertencias se deben hacer a la familia. El paciente puede no salir de la mesa de cirugía cuando son ese tipo de lesiones así con esa gravedad. Ahora, ella también refiere que la persona indicada para dar el diagnóstico en esas horas vitales, 6 o 12 horas después de la primera placa, le indicaban ahí que la médica estaba en cirugía en otra ciudad y que no iba a poder tener a disposición precisamente esa primera impresión. ¿Eso es cierto o no? Justo ese día de la intervención nosotros tenemos realmente que hablar sobre nuestras propias falencias, ¿verdad? Para todo el hospital regional nosotros tenemos solamente 2 neurocirujanos, ¿verdad? Ese día no era el día de la neurocirujana, ella estaba en otra intervención, ¿verdad? Nosotros le pasamos la primera placa, ella da su indicación para después, en horas de la noche, cuando ella ingresa al hospital, hacer la evaluación del paciente in situ. La segunda intervención, ella bajó, ¿verdad?, ya a verla al paciente para antes de entrar, cuando se indicó la cirugía en la segunda oportunidad, ella bajó a verle y ya la reacción pupilar de Wilson ya no existía. Ya se abrió el protocolo de muerte encefálica con la evaluación de la neuróloga. Ahora, esas horas, si fuese a la inversa, si se daba el diagnóstico, si ameritaba una intervención antes de que se cumplan las 24 o 48 horas, ¿pudo salvarse el joven o no? Las neurólogas siempre, nosotros infelizmente tenemos que hablar sobre las falencias también, ¿verdad? Cuando la neuróloga hace diagnósticos quirúrgicos, ella viene fuera de su horario para realizarlo. En esas primeras horas Wilson no tenía indicación quirúrgica. Pero de todas maneras, muchos dirán que se accidentó entonces en el día equivocado, en que estaba en otro turno la neuróloga. No, él no tenía, ese primer día cuando él llegó, él no tenía indicación de cirugía. Por eso es que él queda en observación para evaluación.
Doctora, es que esto no se pudo prever. Queremos entender, usted dice, primeras horas del accidente no había indicación de cirugía, pero después se descompensa muy rápido. Es decir, esa rápida descompensación no se pudo prever, no hubo algo que les alerte a ustedes de que esto podía empeorar y hacer algo para preverlo, para evitarlo. Cuando son lesiones a nivel cerebral es muy difícil prever cómo es. Por eso es que los pacientes cuando sufren accidentes de moto, de automovilístico o lesiones a nivel de la cabeza, es muy difícil. Por eso el paciente, por más de que sean cuadros leves, quedan en observación, porque prever la evolución de los sangrados dentro de la cabeza es muy complicado, es muy difícil. Entiendo. Doctora, te escuchamos hasta con una tranquilidad, no sé si hasta rozando la impotencia. ¿Cómo tomas mucho más allá de tu cargo? Como ser humano, un muchacho de 18 años, su vida se apaga en 2, 3 días. ¿Cómo tomás vos la situación? Tomamos con mucho dolor, porque realmente como médicos nosotros no queremos que ningún paciente se nos muera, y mucho menos en esta etapa de la vida, ¿verdad? Pero realmente hay cosas que nosotros escapan de nuestras manos. Como médicos mismos escapa de nuestras manos. Doctora, la madre sobre todo, ¿verdad? Y me imagino que usted debe ser madre también, y quiero justamente pasar a ese lado de mamá, ¿verdad? Decía ella que se sintió tan desamparada, ¿verdad? Que ni siquiera le daban la posibilidad de que ella pueda ver los estudios, el resultado de la tomografía. Ella quería entender por qué ella sintió eso de que ni siquiera se le quería entregar los resultados, que no le dejaron consultar con otros médicos. ¿Qué usted cree que habrá pasado en esa cadena de diferentes profesionales que llevó a que esa madre se sienta tan desilusionada del regional de Ciudad del Este? Dentro de todo el dolor es difícil entender, y aceptar la muerte de un chico de 18 años es difícil para todos, no es solamente para la familia, sino para todo el plantel médico, el plantel de enfermería y para la sociedad, ¿verdad? Realmente yo hablé en varias oportunidades con la mamá, ¿verdad? No solamente en una oportunidad, en varias, y no es fácil. Ella tenía el resultado de la primera tomografía, se le dio. La segunda tomografía era sin informe, así que para entender es un estudio que ellos tenían que hacer otra vez un pago externo para poder tener un resultado. Doctora, entonces entendemos, tenemos 30 segundos, trato nomás yo de entender con oídos profanos, no somos profesionales, pero la primera placa, se supone que el cerebro iba a ir creciendo, o sea, como que se hincha, en términos así bien nuestros, ¿verdad? Eso, no había posibilidad de hacer un seguimiento secuencial. Este es el momento de operarle, de hacer un, ¿cómo le llaman? Un drenaje, que es o sea, que todo chico... Sí. Porque cualquier se usaron lesionado... medicamentos, Ajá. Sí. Entonces, él estaba con medicación para desinflamar el cerebro, que es el manitol. Él estaba con goteo de manitol, y ahí con esa medicación lo que se puede ir evaluando minuto a minuto o en el transcurrir de las horas es el estado de conciencia, ¿verdad? Y eso fue lo que se hizo. O sea que iba a morir nomás luego. Y no te puedo decir si iba a morir nomás luego, pero sus lesiones eran múltiples. Él estaba con medicación para el edema cerebral, ¿verdad? Y ahí es donde la mamá dice, parece que confundieron de frasco y le pusieron otra cosa. O sea, no fue así. Él estaba recibiendo por goteo, el manitol se hace por goteo. Y después lo de la sonda, que dice que él orinaba, pero no salía porque estaba... la canilla no estaba bien. El paso abierta, estaba cerrado. Y que estaba cerrado el paso. Se tratan de hacer pruebas para poder desbloquear el riñón. Bueno, esperamos el resultado del sumario, entonces para la otra semana seguramente va a estar. Seguro. Dale, gracias doctora, muy amable. Gracias doctora, muy amable. ¿Ustedes resultan convencidos pues? Y la verdad que la directora respondió amablemente, sí, muy educada, muy educada, muy sincera, ¿verdad? Pero
nosotros sabemos que en el día a día el loquero de lo que va pasando, la gente que va llegando, y hay un déficit de atención y de importancia para con los... No, y como dijo también ella, al final hay que partir de la premisa de que no tenemos, a veces no hay insumos, no hay logística, o sea que este pibe, entre la vida y la muerte, quedó en una camilla por 48 horas. Sí. Ahí está. Su sonda no se la abrió. O sea, hay ciertas cositas, los estudios se analizaron fuera de tiempo, ¿verdad? Tarde inclusive, sin saber nosotros de nuestra ignorancia, obviamente Claro, estamos pues lo que hablando, dice, se le ¿verdad? puso el manitol y si bajaba, bajaba y si no bajaba, no bajaba. Pues yo creo que en ese tramo en donde se iba inflamando aún más el cerebro, se podía haber dado ya esa intervención. Yo creo que Encima la aguantó. la profesional miró por teléfono nomás, que se hace ahora, ¿verdad? Y dice, no, siga nomás porque yo estoy en quirófano y no es mi turno. Pero y sobre todo, ¿verdad? Ese tema de que justo no era el día de la neurocirujana, o sea, así como dijiste, Roberto, o sea, eligió un mal momento o un mal día para accidentarse o para que se complique su situación y que se decida que había que hacer una intervención. Y sobre todo, ¿quién controla a los practicantes, a los que están ahí empezando y que no tienen el training, ¿verdad? De la urgencia. Imagínate lo que dice ahora. Ahora vamos a cerrar la planilla, como si fuese una planilla de ausentes y presentes, ¿verdad? Claro. O sea, que murió un pibe, en todos estos días veníamos hablando, 10 días después, virtualmente vamos a ver si quién es lo que tuvo la culpa. No se le abrió la sonda, se le tuvo ahí en camilla, no se sabe si el frasco A tenía que ser el B o el B el A, o sea, que francamente quedan muchísimas dudas. Y ella prácticamente tira la pelota al aire y dice, bueno, aguantó hasta donde él pudo, pero yo rescato esa indolencia por parte del personal de Blanco, decir, tomarle a una mamá, decirle, mamá, esto es lo que está pasando, mamá, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que no podemos hacer, pero no llega amba y teta con la ica tu mamá, ya lo salvalan de familia. ¿Ve? Eso es distinto a decirle, no, cerrar la puerta, bloquea todo, sabes que vos no tenés acceso a la información, qué falta de empatía, ¿verdad? Digo, están tan curtidos estos tipos que... Yo creo que sí, se les galvaniza el corazón. Y a parece veces que porque sí, no hay Robert. predisposición, y otras veces porque ellos dicen que más lo que podemos hacer, un sistema que viene así arrastrándose años y finalmente una golondrina nos hace primavera. Y parece ser un frío número en la estadística la muerte de un chico de 18 años que tenía muchísimo todavía por dar por delante. Pero se va a cerrar la planilla. La planilla. Esa fue Y la fría respuesta con